Hola, hola, saludos a todos. Quiero compartir con todos ustedes, quiero hablar sobre el tema de los hijos de María. Según los protestantes dicen que María tuvo más hijos. Pues bien, vamos a leer la Biblia Latinoamérica, la cual nos va a decir si la Virgen María tuvo más hijos. Voy a dar algunas citas de las que los protestantes son las que ellos tocan para designar que la Virgen María tuvo más hijos. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, verso 3. Dice así, Marcos 6, 3. Pero ¿no es más que el carpintero, el hijo de María? ¿Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Esta es una de las citas que dan los protestantes para decir que la Virgen María tuvo más hijos, porque menciona a Santiago, a José y a Judas y Simón. Ahorita vamos a encontrar esos nombres que son hijos de otra María, pero no de María la Virgen. Vamos a seguir dando otra cita más que dan los protestantes, que es Marcos 3:31. Dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquí mismo Jesucristo, que es el Maestro, les da la respuesta a los protestantes. Dice, y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Pues la palabra hermanos también era para los judíos, también llamaban hermanos a los sobrinos, a los parientes. ¿Y cómo lo sabemos? Pues vamos a ir a Génesis 11:31. En Génesis 11:31 dice así, Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Harán, se establecieron allí. Aquí vemos que Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot. Aquí lo llama nieto. Vamos a pasar a, a Génesis capítulo 13, en el versículo 8 dice, así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. También aquí está la palabra de hermanos y sabemos que era nieto, era sobrino. Entonces, no es como dicen los protestantes que la Virgen María tuvo más hijos, porque menciona los hermanos y las hermanas de Jesús, pero aquí vemos la palabra hermanos no, abarcaba no solamente a los de sangre, sino que también a los parientes y a los primos o sobrinos. Vamos a ir a Primera de Corintios
capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, dice así: lo voy a leer del versículo 3, dice: en primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos. Aquí también menciona la palabra hermano. Entonces, una madre no puede tener 500 hijos, porque dice que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Entonces, eran hermanos de carne o hermanos espirituales, pues es como nosotros en las iglesias nos llamamos hermanos. No es que seamos de una sola mamá, sino nos decimos hermanos porque vivimos en una sola fe de Cristo, hermanos espirituales. Pues vamos a pasar también a Marcos. A Marcos 3. Marcos 3:16. En Marcos 3:16 dice: estos son los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. No dice hijos de José o hijos de María, sino que dice Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Vamos a ir también al libro de Mateo 27:55. Dice así en Mateo 27:55, dice: también estaban ahí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Aquí está, María, madre de Santiago y de José. No es la Virgen María. Lo voy a volver a repetir, dice: también estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y no es la Virgen María. También vamos a pasar a Marcos, en Marcos 15:40. Dice así:
Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor, y de José, Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Pues aquí menciona quiénes son la madre de Santiago y de José y de Judas, de las que menciona Marcos 6:3 y Marcos 3:31. Y según la óptica protestante dicen que esos son los hijos de María. Y aquí menciona quiénes son, de cuál María son hijos, y no son de la Virgen María. Pues bien, vamos a dar otra cita, que es Judas, según que también Judas es hermano de Jesús carnal. Vamos a ir al libro de Judas. Aquí está Judas, Judas 1 dice, y versículo 1 dice, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Perdón, esta no es la carta de Judas, es Juan, perdón. Aquí está Judas. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Aquí dice Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Aquí vemos el mismo Judas escribe una carta y dice que es servidor de Jesucristo. Hubiera dicho hermano de Jesucristo. Dice Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. También vamos a dar otra cita más, que es Juan. Juan 20. En Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Bueno, pues si María sabía quiénes eran verdaderamente hermanos, ¿por qué dice que fue a decirle a los discípulos? Dice, Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Bueno, pues aquí vemos las mentiras de los protestantes para calumniar a la Virgen María, que tuvo más hijos, para hacerle creer a los católicos que tuvo más hermanos Jesucristo. Y pues vemos citas bíblicas, y hay muchas más citas bíblicas para que el católico sepa defender la fe, que la Virgen María no tuvo más hijos. Si son solamente ideologías de los protestantes para arrastrar a los católicos a sus sectas. Bueno, hermanos, pues sería todo el día de hoy. Hasta luego. Adiós.